Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos un interesante webinar. Con nosotros está Ramón Cudina, experto en temas de seguridad en Internet, y nos va a hablar sobre seguridad y lo va a centrar un poco en cuestiones relacionadas con SEO y SEM, que es uno de los temas importantes del máster y del posgrado. Y pues es interesante tener en cuenta pues la perspectiva de la seguridad en el momento que hacemos trabajos profesionales para evitar problemas de cualquier tipo, ya sea problemas legales o ya sea problemas propiamente de seguridad. ¿Eh? Pues nada, sin más preámbulo, Ramón, pues cuando quieras. Muy bien, Cristófol, gracias por haberme invitado a estas jornadas. Mi ponencia será referente a los datos públicos y datos privados y ver cómo de segura es Internet, ¿no? Estamos en el año 2019. Bueno, en un principio, Internet es todo un ciberespacio donde está una parte, la parte del ciberespacio, ¿no? Donde todo puede ser trazado. O sea, Internet está pensado para que sea totalmente transparente. Y la seguridad, pues las ponen pues las personas que usan Internet, ¿de acuerdo? Fijaros en este esquema donde en el ciberespacio pues hay toda una serie de interacciones, tanto de dispositivos o dispositivos móviles con diferentes sistemas que son propios de estos dispositivos móviles. Imaginaros el Internet de las cosas, ¿no? Como hay esa comunicación de máquina a máquina y también pues de máquina a humano y de humano a humano, ¿no? Cuando estamos dentro del espectro físico. Pero en el ciberespacio, donde los datos se transfieren, se almacenan, se transmiten, pues bueno, Internet es un espacio totalmente abierto. ¿Y es seguro? Pues bueno, hemos dicho que la seguridad dependerá del uso que hagamos nosotros de ello, ¿no? Entonces, si nos fijamos actualmente en las aplicaciones que tenemos de dispositivos móviles, pues bueno, y nos ponemos en nuestro propio ámbito privado, pues en un dispositivo móvil pues tenemos diferentes datos, datos de geolocalización, nuestras listas de contactos, grabaciones de audio y de vídeo y aún más todavía con ese reconocimiento tanto de tipo facial como de tipo de voz, que ahora los sistemas ya te reconocen la voz y te reconocen las imágenes. Después tenemos todo el historial de navegación, o sea, sabemos por dónde hemos navegado y allá guardamos todo este historial. Tenemos datos de las cookies, que son esos elementos que están dentro de cada una de las páginas web, ¿no? En los cuales nosotros vamos navegando y que dan información de nuestra sesión y otro tipo de información que se guardan en dichas cookies. Después, obviamente, tenemos el propio acceso al gestores de mensajería de multimedia, al gestor de correo electrónico cómo no, a las cuentas bancarias, porque ahora mucha gente ya está pagando por móvil y nuestros móviles pues ya guardan cuentas bancarias. Imaginaros pues todo esto en un dispositivo, ¿no? En un dispositivo móvil. Y esto en el ámbito privado. Pues muy bien. Entonces, para esto, la Unión Europea, pues bueno, como misión ya empezó en el año 1995 con una directiva, pero está viendo de que la tecnología está avanzando muy rápidamente, con lo cual, pues bueno, pues ya empezaron a trabajar desde el año 95 pensando bueno, que habría que hacer un reglamento nuevo porque la tecnología cada vez era más intrusiva y accedía más
estaba más personalizada. Y entonces, en el 14 de abril del 2016 se publicó pues bueno, un borrador y este borrador, el 4 de mayo, pues ya se hizo oficial en el diario oficial del Consejo de la Unión Europea, ¿no? Eh, este reglamento, que ahora es el 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, es el relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de dichos datos, ¿no? Por todo el espacio, por todo este ciberespacio que hemos dicho, ¿no? Pero este ciberespacio, ¿en dónde queda? O sea, ¿en dónde queda? O sea, cuando hablamos de ciberespacio, aquí no hay fronteras. Esto es una de las cosas que tenemos que considerar. Cuando estamos en el ciberespacio, las únicas fronteras las ponemos las personas, pero el ciberespacio es un espacio sin fronteras. Entonces, se decidió de que el espacio debería de ser solamente el espacio económico europeo y que las máquinas, los data centers, tendrían que estar en el espacio económico europeo. Pero obviamente cuando estás en una multinacional, pues ya no estás limitado al espacio económico europeo, sino que estás, pues bueno, es a nivel global. Con lo cual esto lo tienes que considerar. O sea, también el reglamento ya considera este tipo de importaciones y exportaciones de datos a terceros países. Entonces, claro, esta directiva llegó a España y el 5 de diciembre de 2018 pues, se realizó la primera ley, bueno, la transposición de este reglamento a la Ley Orgánica 3/2018, que es de protección de datos personales y de garantías de los derechos digitales. Aquí el legislador pues, quiso ir más allá y entonces, pues bueno, garantizar esos derechos digitales que tienen todos los ciudadanos dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es un dato personal? Los datos personales es toda información relativa a una persona física, identificada o identificable, que sería el interesado. Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador, como puede ser un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea cuando hacemos un login, o una o más factores específicos de las características físicas, fisiológicas, genéticas, mentales, económicas, culturales o sociales que pueda tener dicha persona física, ¿no? Entonces, el GDPR se aplica tanto a los datos personales automatizados como a los sistemas de archivo manuales. O sea, tenemos que pensar que en soporte papel es un soporte que también se guardan datos personales y se custodian datos personales, en los cuales podemos acceder de diferentes formas, ¿no? Y también estos soportes también se pueden digitalizar, ¿no? Y ahora que estamos en el proceso de transferencia digital, en lo cual, pues bueno, pues todo aquello que pueda ser digitalizado se digitalizará. Entonces, claro, este nuevo reglamento tiene dos impactos importantes para las empresas. Uno es para que las empresas lo tengan más a consideración, se han aumentado las sanciones de forma significativa. Por ejemplo, las sanciones mayores, en los casos de graves, pueden llegar hasta los 20 millones de euros o bien el 4% del volumen del negocio a nivel global. Y siempre se elegiría de estos dos valores, de 20 millones o el 4%, la que sea superior, en el caso de infracciones muy graves, ¿de acuerdo? Ahora hace poco, pues no sé si la Liga de Fútbol pues ha tenido una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos de unos 250.000 euros por no estar
al día respecto al tema de este reglamento y más de la ley orgánica que es vigente desde diciembre del 2018. Entonces, pues bueno, también las autoridades de protección de datos aquí se están poniendo pues ya en marcha y están empezando ya a sancionar. También, pues también no solamente, ya lo he dicho anteriormente, no solamente estamos en el ámbito territorial del espacio económico europeo, sino que también aquellas empresas que, aunque no pertenezcan a la Unión Europea, están obligadas a cumplir con la directiva y también a cumplir con dicho reglamento. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de tener una empresa que su sede corporativa esté en Hong Kong, pero tenga negocios o bienes de servicio en la Unión Europea, esta empresa que esté en Hong Kong tendrá que cumplir con la directiva de la Unión Europea. Entonces, para poder tirar este proyecto adelante, yo siempre he propuesto un plan de acción para poder cumplir con el GDPR y con la Ley Orgánica de Protección de Datos o de Garantías de Derechos del Ciudadano. Son 12 apartados. Primero, la primera de todas es que nos aseguremos del soporte de la Junta y de las unidades de negocio. Esto es la primera acción que tenemos que realizar. Segunda acción, establecer un inventario de toda la información personal. En este inventario tiene que estar pues, todos los activos de información que nosotros utilicemos en nuestra actividad de negocio. Saber, tener muy en cuenta toda una clasificación de la información, de lo que es privado a lo y a lo que es público, ¿no? O sea, siempre se suele tener 3 tipos de clasificación, que es lo que es la información, podríamos decir, pública, la que es la información privada o confidencial y lo que es la información sensible o secreta, ¿no? Que es para un grupo muy reducido de personas. Sobre todo para quien tiene derecho a acceder a qué tipo de información. Después existe otro cuarto apartado que son los derechos de los individuos a la información suya que nosotros estamos tratando. La solicitud de acceso de estos individuos a qué información nosotros estamos tratando. O sea, todas las personas tienen este derecho a solicitar qué información se está tratando, tanto a lo que sean los responsables del tratamiento o a los encargados del tratamiento. Cualquiera de ellos, el sujeto se puede dirigir y puede pedirles, pues bueno, el acceso a dicha información. Es importante sobre todo antes de tratar cualquier dato personal, de realizar unas evaluaciones de impacto de protección de datos, que al menos estas evaluaciones pueden ser unas evaluaciones iniciales en las cuales pues vemos si estos datos tienen algún riesgo y debemos pues bueno pues hacer una pequeña prediagnosis o evaluación previa. En el caso de que hubiese riesgos importantes, pues estas evaluaciones de impacto de protección de datos tendríamos que registrarlas y cada vez que hubiese algún cambio, pues volver a hacer un nuevo análisis de riesgos. Este es uno de los apartados que nos obliga el reglamento y la ley de protección de datos para tener pues precisamente una actividad proactiva en frente a la protección de los datos que nosotros estemos tratando.
un apartado muy importante, fijaros que primero viene la evaluación del impacto y después, una vez ya hemos hecho la evaluación del impacto y podemos decir, pues bueno, pues adelante con dicho tratamiento porque hemos pasado esa evaluación de impacto y creemos que ese tratamiento pues, se puede realizar porque no tiene ningún riesgo para, para el propio ciudadano, pues viene una parte importante que es el consentimiento. O sea, nosotros una vez cuando ya hemos diseñado el tratamiento para poder realizar nuestra actividad de negocio, tenemos que solicitar el consentimiento de los ciudadanos a tratar sus propios datos. Ese consentimiento siempre tendrá que ser explícito, ¿de acuerdo? Y en el caso de que no pudiéramos obtener el consentimiento, hay varios mecanismos que ya lo veremos después. Otro apartado muy importante sería la protección a la infancia o a los menores, saber qué tipo de datos estamos utilizando de estos menores y qué uso estamos haciendo de ellos. Otro apartado importante a considerar siempre es tener un registro de todas las brechas de seguridad o violaciones de datos personales que se hayan, bueno, que hubiéramos o que tengamos durante el tratamiento del dato personal. O sea, dentro del ciclo de vida del dato personal, entendemos el ciclo de vida desde que nosotros hemos empezado a tratar esos datos desde su inicio, desde que hemos obtenido el consentimiento por parte del interesado y empezamos a tratar los datos personales, hasta su final último, es decir, que el dato ya no es útil, ya ha acabado su finalidad y entonces podemos guardar esos datos que ya han acabado su finalidad durante unos plazos y esos plazos nosotros tenemos también que comentarlos dentro de nuestra documentación, ¿no? de seguridad. Después, otro de los temas que va muy ligado al tema de la proactividad de los tratamientos es obtener siempre esa seguridad del tratamiento de datos y una protección del dato por diseño. Es decir, la protección del dato por diseño quiere decir que cada vez que vayamos a hacer algún cambio, tengamos presente que estamos tratando datos personales y que esos datos personales tienen que minimizar su riesgo antes de ser tratados. Después, la gobernanza de la protección de datos. Veremos qué figuras importantes hay en la gobernanza, en la protección de los datos a nivel organizativo. Y en el caso de que se hagan transferencias internacionales de datos a terceros países, indicar qué transferencias se están realizando dentro del flujo de datos, ¿no? O sea, si estamos en el espacio económico europeo, pues también deberíamos hacer un flujo de dónde van nuestros datos dentro del espacio económico europeo, pero sí que estamos obligados a hacer un flujo de todas las transferencias que realizamos a nivel internacional. Tanto si es de forma, podríamos decir, continua, como si lo hacemos de forma esporádica. En el caso de que se haga de forma esporádica, pues decir, pues bueno, esporádicamente estamos enviando datos a tal país que no pertenece al espacio económico europeo. Bueno, en el primer apartado ya hemos dicho que la Junta y las unidades de negocio tienen que apoyar toda la política a nivel de protección de datos que tenga la organización y implementar todos aquellos recursos necesarios para que la propia organización prepare las medidas técnicas y organizativas para hacer frente a la protección de los datos personales que se traten para las actividades de negocio que tenga dicha empresa. En el caso, por ejemplo, y ya pensando en el máster de buscadores, pues
entendemos bueno, que una persona o empresa que trate datos de tipo SEO-SEM para el posicionamiento de buscadores, pues lo que debería tener en cuenta es, primero, saber si se van a tratar datos personales en dicho tratamiento, ¿no? Identificar esos datos personales bueno, y una vez identificados, saber de dónde proceden esos datos personales que se han tratado. En el caso de no obtener el consentimiento, pues bueno, indicar la base de legitimación para el tratamiento, si es o bien por un contrato de tipo NDA o una obligación legal, por un interés vital, un interés público o un interés legítimo propio de la empresa. Imaginamos que la empresa ya haya realizado un contrato, haya obtenido el consentimiento y nosotros somos el tercero, ¿no?, que vamos a utilizar esos datos para posicionar esa marca, que puede ser una marca de tipo personal o una marca de un producto o servicio de dicha empresa, pues bueno, para posicionarla en buscadores dentro de Internet. Pues bueno, este sería un caso en el que tendríamos el interés legítimo por el contrato o NDA que nosotros realizamos a nuestro cliente. ¿Con quién compartiremos dicho tratamiento? Por ejemplo, es normal que tanto en las actividades de SEO o de SEM, pues trabajemos con diferentes tipos de libros Excel donde hay pues diferentes palabras que utilizamos para la búsqueda, para poderlos posicionar dentro de los buscadores, y esta información a veces, si no contiene datos personales, pues bueno, pues no contiene datos personales y ya está, pero en el caso que sí que tuviera un dato personal, pues habría que indicarlo, ¿no? Pues nosotros estamos intercambiando pues diferentes libros Excel con datos o pues con tales compañeros o proveedores. Pues bueno, pues con cada uno de estos compañeros o proveedores tenemos que realizar un NDA firmado por ambas partes. Y esto porque es para poder tener la trazabilidad de que ese tratamiento está pasando por diferentes subcontratistas, ¿de acuerdo? O sea, porque muchas veces a nosotros nos pueden dar la actividad o nos pueden encargar un tratamiento de SEO-SEM para posicionar la marca personal de un político o de una persona pública, ¿de acuerdo? Y nosotros, pues bueno, podemos a su vez pasarlo a terceras personas. Entonces, si no tenemos ninguna cláusula que nos lo impida, nosotros nos veremos en la obligación de generar este NDA, ¿de acuerdo? Siempre habrá que tener en todos los datos el ciclo de vida de los datos de dicho tratamiento para saber pues qué ciclo de vida va a tener, ¿de acuerdo? Y saber qué plazos vamos a tener guardados esos datos una vez se haya acabado dicha finalidad. También habrá que poner los plazos de conservación dentro de este ciclo de vida de los datos. También tendremos que poner, en el caso de que nosotros seamos importadores o exportadores de datos por sistemas que nosotros o herramientas que nosotros utilicemos a terceros países, pues bueno, imaginemos siempre a partir de 250 registros. Si nosotros vamos a tener movimientos de más de 250 registros con datos personales, pues entonces tendremos que hacer contratos de importación o bien de exportación de que estamos tratando datos personales pues masivos. Entendemos como datos personales masivos a partir de 250 registros. ¿De acuerdo?
obviamente diferentes, no todos iguales. ¿Qué tipo de datos personales de menores utilizaremos en el dicho tratamiento? Porque podemos también intentar posicionar a algún menor. Si en el caso que posicionemos a algún menor, por ejemplo, pues personas que sean menores, pues tendrán que tener el consentimiento de su tutor. Y esto también lo tendremos que tener puesto en nuestra documentación. Otro tema importante es, y esto es muy importante por el tema de la proactividad, es si hemos realizado un curso de formación en el uso de datos personales en nuestro entorno de trabajo que sea de concienciación a nivel del uso de los datos personales. Y esto también habría que ponerlo como una documentación anexa a nuestro documento NDA o documento de confidencialidad que nosotros firmemos con nuestro cliente. Fijaros que a nivel de información, pues la información que pueda tener una empresa, pues hay de todo tipo de información, ¿no? Podemos tener información que sea crítica para la empresa, información que pueda ser redundante o obsoleta, o sea, toda aquella información redundante y obsoleta, obviamente, si ya no tiene ninguna finalidad, se debería de desaparecer, de eliminar, y más si hubiesen datos personales, ¿no? En el tema de la eliminación de los datos personales, siempre se opta por lo que sería la pseudonimización o la anonimización, que son dos procesos que siempre tendremos que tener en cuenta cuando queramos guardar esos datos más del plazo de conservación estipulado, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, hacer estos procesos de anonimización y de pseudonimización. También podemos obtener en las empresas aquellos datos que no han sido aún identificados y que pueden ser importantes. Por ejemplo, aquí en la figura tenemos diferentes países, esto para ver el comportamiento cultural de cada uno de estos países. Por ejemplo, en Alemania, pues tenemos datos que aún no están bien identificados. Pues mira, fijaros, aquí tenemos del orden de un 60%. O sea, 60% de datos que no han estado identificados. En cambio, de datos obsoletos y que no tienen ya importancia, pues tenemos un tanto por ciento muy, muy pequeño, ¿no? Del orden de un 20%. Al igual como datos totalmente útiles para la empresa, que sería un 20%. Fijaros que si nos vamos a países, por ejemplo, como Italia, fijaros cómo los datos así de no identificados bajan si en Alemania eran del 70%, en Italia son menores, ¿de acuerdo? Pero en cambio sube la información que no tiene ningún valor, que son redundante, que sube pues, bueno, pues a un 40%, ¿no? En cambio, la información que es crítica para la empresa, pues se reduce a un 15%. Pues esto es una forma de clasificar la información y ver qué tipo de información está manejando las empresas y aparte por cada uno de los países. Este es un interesante esquema que, bueno, para que veáis cómo se están tratando los datos a nivel de país de forma genérica. Privacidad y la información. Pues bueno, la información debe cumplir con los siguientes términos. Proporcionar el detalle de los motivos que se utilicen para justificar dicho tratamiento
y la finalidad del mismo, destacar las posibilidades de retirar el consentimiento, la existencia de los derechos de los interesados y el derecho a presentar una denuncia ante las autoridades supervisoras. Esto son derechos que tenemos que ponerlos siempre que nosotros publiquemos o tratemos una información con datos personales. Y se recomienda en todos los mensajes que nosotros pongamos a nuestros usuarios que el lenguaje que se utilice sea conciso, transparente, que sea inteligible y que sea esté escrito de forma fácilmente accesible y siempre utilizando un lenguaje claro y llano. De los derechos que tienen los individuos, pues bueno, pues vamos a ver los principales derechos que tienen, pues bueno, pues acceder a sus propios datos personales. En el caso de que haya una inexactitud en los datos registrados, pues poderlos corregir. Tener derecho, obviamente, a borrar esa información personal si ya no es necesaria. Oponerse al tratamiento de datos personales con fines de marketing directo, es decir, existen las listas Robinson, pues hay personas que ellos mismos pues se inscriben en dichas listas porque no quieren recibir pues ninguna publicidad por parte de un producto o de un servicio. Este tipo de tratamiento es selectivo, es decir, podemos encontrarnos con empresas o personas que sí que puedan, que se nieguen a obtener información de publicidad o de marketing de un producto o de un servicio de una misma empresa, pero en cambio de otro producto o otro servicio de esa misma empresa, pues quieran pues obtener toda la información porque les interesa, ¿no? Y esto pues también lo tenéis que tener en cuenta a la hora pues de dar esta facilidad, ¿no? Que las listas Robinson sean lo más selectivas posibles. También otro de los derechos que tienen los individuos es pues prevenirse de la toma de decisiones y por perfiles individualizados automáticos, ¿no? Es decir, todos aquellos automatismos deben de describirse de forma clara cómo se toman decisiones, ¿no? Y los sistemas de inteligencia artificial en la parte cognitiva tienen que describir cómo se ha decidido cada una de las decisiones, que sea de tal forma que sea entendido por la persona. Es decir, por ejemplo, si una persona se le está enviando un tipo de información de alguna póliza o de algún seguro y no recibe información de otra póliza o de otro seguro, pues esa persona se le tiene que indicar por qué está recibiendo ese tipo de información y no recibe la otra, ¿no? Entonces sería uno de los casos típicos en los cuales pues se tiene que describir claramente por qué se está decidiendo enviar ese tipo de información o tratar esa información de esa forma, ¿no? Otra parte en la cual también se tiene derecho es a la portabilidad de los datos. O sea, imaginemos que nuestros datos, que están, por ejemplo, los datos personales que tenemos en redes sociales, en LinkedIn, pues nosotros podemos en cualquier momento podemos pedir una portabilidad para traspasar esos datos a otra red social, ¿no? Y nosotros tiene que haber mecanismos simples
para poder portar dichos datos a otra red social y obtener la misma información que nosotros hubiéramos publicado en dicha red social, poderla publicar en otra red social, ¿no? Este tipo de portabilidad, por ejemplo, ya es factible para las operadoras de telecomunicaciones y lo mismo que existe en las operadoras de telecomunicaciones se va a exigir también, pues, para otros servicios. El GDPR introduce dos nuevos derechos. Este sí que es importante, el derecho a ser olvidado. Este derecho básicamente permite a los particulares a solicitar la supresión de los datos personales y cuando el responsable del tratamiento haya divulgado sus datos, informar a todos los responsables de los tratamientos que traten dichos datos que cumplan con la solicitud del derecho al olvido, ¿de acuerdo? Esto es uno de los temas, podríamos decir, más importantes que este nuevo reglamento ha introducido. Esa trazabilidad y esa transparencia se tiene que transferir a todos los responsables del tratamiento cuando el interesado pues solicite dicho derecho a ser olvidado. Y otro que ya lo hemos comentado anteriormente, el derecho a la portabilidad de los datos, ¿vale? Exige que todos los responsables del tratamiento proporcionen los datos personales en un formato que sea comúnmente utilizado y que transmitan dichos datos a otro responsable del tratamiento si el interesado así lo solicitara. ¿De acuerdo? O sea, esa facilidad de poder portar esos datos, eso también es uno de los requerimientos de dicho reglamento. En definitiva, el individuo tiene estos derechos, ¿no? Primero, el ser informado siempre de que se están utilizando sus datos, qué tipos de datos se están utilizando y tener acceso a esos datos, a poderlo rectificar, dichos datos, a suprimir y oponerse al tratamiento y otra parte importante al derecho al olvido y a esa portabilidad, que esos son los derechos que el individuo tiene. Es muy importante siempre solicitar el consentimiento de los datos personales, ¿de acuerdo? Antes de su tratamiento. Siempre solicitar dicho tratamiento. En el caso de que no tuviéramos dicho consentimiento, pues tendríamos que tener alguna parte, tenemos que tener una base legitimadora para poder tratar esos datos personales, ¿vale? Los interesados siempre tienen derecho a tener una copia de todos los datos personales que estén sometidos a tratamiento, ¿de acuerdo? Y dicha copia, pues bueno, se le tiene que entregar de forma inmediata, sin demora, y como más tardar, se puede tardar un mes a partir de que se haya solicitado. En casos, podríamos decir, más complicados, pues bueno, hay que indicar cuáles son los motivos por los cuales no se ha podido entregar toda esta información en el plazo del mes. Pero en el caso de que nosotros estuviéramos tratando un dato de una persona, pues en todos los tratamientos que tuviéramos de dicha persona, le tendríamos que facilitar en qué tratamientos estamos tratando sus datos personales. O sea, en definitiva, cuando protegemos los datos que tratamos, lo que estamos intentando también es proteger a las personas. Ya hemos comentado anteriormente que antes de tratar cualquier dato, antes de ponerlo, antes de almacenarlo, incluso de tratarlo, debemos hacer una evaluación de impacto en protección de datos. Siempre lo que comento es que es interesante hacer una preevaluación, ¿de acuerdo? Y en esta preevaluación de impacto de protección de datos, pues veremos si es interesante y obligado realizar la evaluación de impacto de protección de datos, pero la preevaluación es una de las recomendaciones que yo a todas las personas les comento, porque de esta forma
nos aseguramos de que el dato que estamos tratando está dentro dentro de la protección de las personas, ¿de acuerdo? O sea, de esta forma nos evitamos que el tratamiento pueda tener un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. ¿De acuerdo? Por esto es obligado realizar estas evaluaciones de impacto y protección de datos cuando nosotros sospechemos, cuando hagamos el análisis de riesgos, que pueda tener un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Entonces, nosotros pondremos todos los controles y las medidas técnicas y organizativas para poder minimizar este riesgo. Si no lo podemos minimizar, entonces no deberíamos tratar dichos datos personales. Y es más, deberíamos indicar a nuestra autoridad de protección de datos que, bueno, que aunque no se puedan poner las medidas técnicas y organizativas suficientes para minimizar este riesgo, que nos autorizará la Autoridad de Protección de Datos, pedir como una especie de petición para poder tratar esos datos. Pero a sabiendas de que dichos datos nosotros no podemos pues, aplicar todas las medidas técnicas y organizativas para poder minimizar dicho tratamiento. Esto es una de las partes importantes a considerar en todas las evaluaciones de impacto y cuando los análisis de riesgos que nosotros tenemos, el análisis, podríamos decir, el riesgo residual, pues sea inaceptable por parte nuestra. Para facilitar estas evaluaciones de impacto y protección de datos, pues las autoridades de protección de datos ya disponen de guías y orientaciones para podernos ayudar a realizar dicha evaluación de impactos en protección de datos. También las autoridades de protección de datos tienen autoridad para publicar estas guías de orientación sobre qué tipos de operaciones de tratamiento se requerirá una evaluación de impacto en protección de datos y cuáles no sería necesario. Pero aunque no fuese necesario, yo siempre les comento que hagan una autoevaluación, diciendo, pues en esa autoevaluación, pues no es necesario realizar ninguna evaluación de impacto y protección de datos porque no tienen ningún riesgo para los derechos y de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, cuando nosotros demos nuestro tratamiento a un tercero, pues servirá para que este tercero pueda tratar dichos datos a sabiendas de que ya se ha hecho esta autoevaluación. ¿De acuerdo? Esto para mí es una parte importante en todo este proceso. ¿Vale? Bien, en la parte del consentimiento siempre es un consentimiento que se debe dar de forma libre, específica e informado y de forma inequívoca. Este consentimiento tiene que ser específico para que las operaciones del tratamiento puedan realizarse. O sea, se tiene que decir, o sea, usted da el consentimiento para realizar dicho tratamiento con dicha finalidad. El responsable del tratamiento no puede solicitar el consentimiento de forma abierta o general para cubrir un tratamiento en el futuro. Es decir, no podemos decir, bueno, yo estoy obteniendo dichos tratamientos, pero en un futuro ya los utilizaremos para otros tratamientos. No, hay que, cuando se solicita el consentimiento, se le tiene que solicitar para la finalidad concreta. ¿De acuerdo? No guardárselo para diferentes tratamientos que podamos realizar en un futuro. El GDPR requiere, obviamente, que el sujeto de datos haga siempre una declaración afirmativa. O sea, aquí no vale el hecho de interpretar ese silencio, no dice nada, pues ya estará de acuerdo. No, ni una inactividad a la hora de marcar una casilla. Es decir, tiene que marcar una casilla, hacer un opt-in, y en el caso de que no esté de acuerdo, que retire su consentimiento, tener la posibilidad de hacer un opt-out. ¿De acuerdo? Y esto es obligado para todos los tratamientos.
El GDPR también permite a los Estados miembros promulgar leyes que restringen el procesamiento de algunas categorías de datos, incluso si el sujeto hubiese dado su consentimiento. O sea, hay datos que en ciertos países pues restringen dichos procesamientos y con lo cual pues aunque el usuario hubiese dado explícitamente el consentimiento, se restringe el consentimiento por ley, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora hay una lucha por el tema del reconocimiento facial, del uso de cámaras con reconocimiento facial, y en algunos países ya se está poniendo dicho tema ya en funcionamiento. O sea, el reconocimiento facial se tiene que hacer en sitios muy concretos, ¿de acuerdo? Pero en otros no deberían de realizarse, ¿de acuerdo? Y este tipo de restricciones, pues bueno, aunque tú hubieras dado el consentimiento, pues se restringe. El encargado del tratamiento de los datos tiene la carga de demostrar que ese consentimiento se obtuvo legalmente. Por eso os he dicho anteriormente que en esa evaluación de impacto, en esa evaluación de impacto también diremos cómo hemos obtenido los consentimientos, si los hemos obtenido de una forma explícita o en el caso de que no los hubiéramos obtenido de una forma explícita, pues bueno, pues por un tema de un contrato en el cual hay una cláusula en el cual también se figura el consentimiento dentro de dicho contrato, o bien porque es un interés vital o es un interés legítimo, pues entonces, pues bueno, pues decimos por qué se está tratando ese dato y cuál es la base que nos legitima a tratar ese dato. Esto nos lo tiene que dar siempre el responsable del tratamiento, ¿de acuerdo? Cuando nosotros actuamos como encargados. La protección a la infancia o la protección a los menores, cualquier dato que trate datos de menores, siempre deberemos pedir ese consentimiento por parte de la persona que esté autorizada, que tenga responsabilidad con el menor o que sea el tutor de dicho menor, que tenga la tutela de dicho menor. Importante también es tener ese compromiso de que cualquier violación o brecha de seguridad sea de forma, si es grave, se pueda directamente, y estaríamos obligados a notificarles a las autoridades de supervisión. ¿De acuerdo? O sea, cuando tratamos cualquier información con datos personales o sin datos personales, siempre podemos obtener alguna brecha de seguridad o alguna violación, o bien por robo, o bien por intrusión, o bien porque a lo mejor pues bueno, nuestros sistemas han sido pues violados por la parte de forma externa, o bien desde la parte por una persona interna a nuestra organización que haya pues no cumplido con el tema de secreto y confidencialidad y nos haya pues alterado nuestra información que nosotros tengamos en nuestras bases de datos, pues este tipo de violaciones las debemos primero registrarlas y después, si son graves, pues notificarlas a la autoridad de supervisión, ¿de acuerdo? Correspondiente. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tenemos desde el momento que nosotros nos hemos dado cuenta? Pues bueno, estas violaciones, podríamos decir, graves, ¿de acuerdo? En el tratamiento de datos personales, las debemos notificar en menos de 72 horas una vez seamos conscientes que hemos tenido dicha violación. Y en 72 horas debemos pues notificarlas a la autoridad competente o a la autoridad de protección de datos. Y en algunos casos, cuando es muy grave, pues también
notificar a la persona afectada, ¿de acuerdo? Dentro de estas 72 horas. Fijaros que si tenéis una cadena de subcontratación, pues la cadena de subcontratación en la cual tengáis pues, diferentes encargados de tratamiento, tienen que responder dentro de estas 72 horas. Las violaciones de datos personales deberán notificarse por lo menos describir la naturaleza de la infracción de datos personales, decir qué categoría de datos han sido afectados y a qué se refieren dichos datos y registros de datos personales, ¿no? O sea, decir qué cantidad de registros han sido los afectados, qué categoría de datos han sido los afectados de datos personales, a qué colectivo han afectado, ¿de acuerdo? Y si tenemos pues el volumen o el número de registros, pues también indicarlo. Esta información, para que la gente, los encargados de tratamiento puedan dirigirse, tenemos la figura del delegado de protección de datos y este delegado de protección de datos será la persona a la cual tengamos que dirigir, ¿de acuerdo? Todas las violaciones que tengamos de datos personales. En dichas violaciones se deberá también notificar que se han realizado una vez abordada dicho incumplimiento, se han puesto todos los esfuerzos posibles, las medidas técnicas y organizativas para poder mitigar dicha violación y que no volviera a ocurrir en un futuro. ¿De acuerdo? La seguridad de tratamiento de datos y protección de datos por diseño es lo que obliga a todos los fabricantes de dispositivos, de software, ¿de acuerdo?, a tener en cuenta la protección de datos por defecto y por diseño. Antes de utilizar cualquier software o dispositivo, debemos cerciorarnos si dichos dispositivos, aparatos o aplicaciones cumplen con la protección por defecto o protección de datos por diseño, la protección de datos de carácter siempre de tipo personal. Y estos serán sellos que las autoridades de protección tienen que otorgar a aquellos fabricantes que cumplen con dicho requerimiento. La seguridad de tratamiento de datos y protección de datos por diseño tienen que considerar tres partes vitales, que sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y sobre todo, que dichos datos, cuando sean tratados en esos sistemas o en esas aplicaciones, pues tengan una resiliencia en el cual, pues bueno, podamos en poco tiempo poder obtener la normalidad de dicho tratamiento, ¿de acuerdo? Esto en todas las aplicaciones. Cuando digo aplicaciones, digo aparatos, dispositivos, tienen que considerar estas tres características: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y en los servicios, la resiliencia, es decir, que dicho servicio pueda ser resiliente al cabo de cierto tiempo. O sea, que podamos recuperar un estado normal de funcionamiento en un tiempo que sea pues normal, ¿de acuerdo? No tardar una semana cuando podamos tardar pues horas. La seguridad del tratamiento de datos y protección de datos por diseño, eso nos obliga a que los responsables del tratamiento y los encargados del tratamiento se adhieran a códigos de conductas que sean aprobados a nivel internacional,
¿no? Y a una certificación. Entonces, actualmente tenemos la ISO IEC 27001 con los controles de la 27002, ¿de acuerdo? Que son certificables y que aquellas empresas de servicios que se adhieran a dicha certificación, pues bueno, es una garantía para saber que dicho servicio, pues bueno, pues cumple con unos mínimos de protección de datos en el diseño, por ejemplo. La seguridad del tratamiento de datos y protección de datos fuera de diseño también se requiere que el responsable de tratamiento de datos implemente todas las medidas técnicas y organizativas apropiadas, tanto en el momento de determinar los medios de procesamiento como en el momento de que el procesamiento cumpla con todos los principios de protección de datos, tales como la minimización de datos. Es decir, cuanto menos datos personales utilicemos para realizar un tratamiento, mucho mejor. Si hay datos que sean excesivos, debemos obviamente descartarlos. Solamente obtendremos o trataremos aquellos datos que sean necesarios para dicho tratamiento, no más. Cualquier medida de privacidad mediante medidas de diseño puede incluir, por ejemplo, la pseudonimización u otras tecnologías que mejoren la privacidad. La pseudonimización consiste, obviamente, en evitar usar datos personales que sean fácilmente identificables y cambiarlos por ejemplo, por números o por aquellos códigos que sean totalmente difíciles de poder averiguar o identificar a dicho individuo. Entonces, si os acordáis, cuando os hablé del tema de los tratamientos, una vez ha pasado su finalidad, esos datos, en el caso de que se guardaran más del plazo de conservación necesario, deberían de ser por defecto pseudonimizados, ¿de acuerdo? Y esto hay que también tenerlo dentro de esta protección de datos por diseño. Siempre, cuando intentamos realizar la privacidad por diseño, se espera que el responsable del tratamiento considere el estado del arte de la técnica. Es decir, siempre si existen algún sistema que mejora ese tratamiento, pues obviamente deberá de utilizarlo. ¿De acuerdo? También, obviamente, tendrá que considerar esos costes de implementación, la naturaleza, el alcance, el contexto y las finalidades de dicho tratamiento, así como la probabilidad y severidad de cada uno de los riesgos que afecten a los derechos y libertades de las personas físicas planteadas por dicho tratamiento de datos personales que se haya propuesto. Bien, a nivel organizativo, en lo que respecta a la gobernanza y protección de datos, se requiere de una figura muy importante, que es el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura voluntaria, pero que en algunas organizaciones deben ser nombradas de forma obligatoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué organizaciones están obligadas a nombrar a un delegado de protección? Pues todas las autoridades públicas, con algunas excepciones, cualquier organización cuya actividad básica pues trate controles periódicos y sistemáticos de datos en gran escala, por ejemplo, en el caso de redes sociales, ¿no? Pues estos deberían de tener un delegado de protección de datos, o todas aquellas empresas que utilicen
datos de clientes, pero superiores a 250 registros, ¿de acuerdo? Y que los esté tratando a gran escala, ¿no? Esos 250 registros, pues bueno, pues es la medida mínima necesaria para poder ya ser recomendable tener un delegado de protección de datos, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, si aparte de tratar esos datos en gran escala, estamos procesando datos personales sensibles. Por ejemplo, datos personales sensibles son todos aquellos datos que sean pues bueno, de tipo médico o que tengan, pues tengan o sean especiales, ¿de acuerdo? Estos serían datos personales sensibles. Quienes tengan esos datos especiales, por ejemplo, serían tratos que traten datos de antecedentes penales o que estén obligados por la legislación local, ¿no? Es probable que, por ejemplo, en países como Alemania hay una categoría de datos que sean obligados a tener este delegado de protección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, las principales áreas del DPO pues, es informar y aconsejar al controlador o procesador y a sus empleados de las obligaciones de cumplir con la GDPR, supervisar el cumplimiento de las leyes de GDPR, ¿de acuerdo? Incluir la gestión de actividades internas y protección de datos y asesoramiento en materia de evaluación del impacto de la protección de datos cuando sea necesario y trabajar y cooperar con las autoridades supervisoras designadas. Importante es la transferencia de datos internacionales, en el cual, pues bueno, es pues cada transferencia de datos internacionales pues se deben de notificar a cada una de las autoridades de protección de datos que estén dentro del espacio económico europeo. Entonces, cuando nosotros vamos a transferir unos datos afuera del espacio económico europeo, pues tenemos que indicar a nuestra autoridad de protección de datos que estamos utilizando dichos datos personales, ¿de acuerdo? Y que los estamos transfiriendo. Entonces, en las multinacionales se les aconseja que se acojan a lo que se denominan normas vinculantes que puedan servir para todos los proveedores que traten dichos datos personales, ¿no? A nivel global. Con estas normas vinculantes de tipo corporativo, aquellos que se adhieran, todos los proveedores se deberán de adherir a esas normas vinculantes corporativas. Con lo cual, aquí lo que se intenta es que haya colaboración entre todos los proveedores en el caso de que hubiera alguna violación de seguridad o alguna incidencia grave en dicho tratamiento. En fin, fijaros en el día a día de un SEO-SEM, pues bueno, nos podemos encontrar pues con datos como este, en el cual, pues bueno, pues estamos a lo mejor posicionando una marca y vemos, pues bueno, con las herramientas que tenemos como puede ser el Analytics, podemos saber pues, que una persona está accediendo desde Virginia en esta ciudad, ¿no? de Ashbourne, ¿no? Pues imaginaros, pues si esta persona es la única persona que tiene un ordenador, pues bueno, ya sabemos de qué persona nos estamos refiriendo, ¿no? Por eso es muy importante tener el tema de saber qué datos personales estamos utilizando y que puedan identificar a una persona. Y esto os he puesto un caso extremo. En fin, actualmente existen a la hora de transferir datos internacionales hay unos convenios en los cuales, pues bueno, son como unas listas blancas en el cual tenemos Andorra, Argentina, Canadá, Suiza, Islas Feroe, Israel, Islas de Man, Jersey y Uruguay, en las cuales, pues bueno, no sería necesario solicitar esa autorización a la hora de transferir esos datos personales porque, bueno, están dentro de los convenios bilaterales a la hora de transferir datos, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, Japón también está dentro de esta lista.
Bueno, en definitiva, gracias por vuestra escucha y bueno, cualquier cosa, pues ya sabéis, me podéis encontrar aquí. Disculpar porque me he alargado bastante, ¿no? Sí, bueno, no te preocupes. Muchas gracias, Ramón. Sí, Mientras ibas hablando, iba pensando yo en la multa esta que le han puesto a la Liga de Fútbol sí. para de la Ley de Protección de Datos, que por lo visto era porque usaban el micrófono de los ordenadores Sí. cuando los usuarios estaban usando su aplicación Mm, y con eso detectaban si había bares con el GPS que estaban mostrando el fútbol de forma fraudulenta. ujú. Con lo cual, digamos que era digamos, un uso muy sofisticado digamos, de la app y de los datos del usuario y con el fin de detectar pues, fraudes en el uso del fútbol codificado, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues claro, con este ejemplo se muestra pues que es muy complejo. Sí, este es el problema de la tecnología. Lo que intentamos con esta ley es que esos usos o malos usos de la tecnología, pues bueno, a ver, la tecnología nos da infinidad de posibilidades, ¿de acuerdo? Y entonces el comportamiento en el uso de la tecnología es lo que esta ley está intentando tutelar para defender, obviamente, y proteger a las personas, ¿de acuerdo? De esos malos usos que estamos haciendo de la tecnología. Al igual como el mal uso que se está haciendo, pues, del reconocimiento de imágenes, ¿no? En ciertos entornos en el cual, pues bueno, ya se está poniendo con vetos a que los sistemas vetar a los sistemas de videocámaras que puedan pues bueno eh, reconocer una cara, ¿no? En Apple, por ejemplo, si tú pones una fotografía, verás como esa fotografía pues te está poniendo todo, te reconoce la fotografía y te pone incluso el nombre de la persona que él cree que puede ser debido a que por los contactos que tú tengas, ¿no? Digo, pues esta persona puede ser tal persona. Y incluso te puede decir si es de la familia o no es de la familia. O sea, imagínate a dónde estamos llegando. Pues estos malos usos son una de las cosas que la ley pues tiene en consideración. Pero bueno, eh, los usos pueden ser, la tecnología se puede utilizar para bien o para aquellos otros usos que en los cuales no estaban pensados. Muchas gracias, Ramón. A ti, Los que veáis este webinar pues, en diferido, pues ya sabéis, un pequeño resumen en forma de vídeo. Pues nada, adiós, hasta pronto. adiós, muy bien, hasta luego.